Y ya casi en el mes de mayo importante, porque estaríamos ingresando en el mes donde anticipan que comenzaría el pico de la pandemia en las zonas más complicadas. Bueno, Buenos Aires, el AMBA, la zona metropolitana. Y es por eso que se van extremando algunas medidas, como por ejemplo para el transporte público. Se le exige a partir de ahora a las líneas de colectivos proveer de alcohol en gel, también a los trenes, a los subtes, en las terminales, suministros para el lavado de manos y barbijos para choferes y empleados, Silvia. También para tener en cuenta la señal de separación, quiere decir este espacio que debe haber entre el chofer del tren, obviamente el maquinista, o bien del colectivo, y en este sentido tenerlo en cuenta para aquellas personas que viajan como pasajeros. El descanso con protocolo de distanciamiento entre los mismos choferes, ¿no? El momento en el que llegan a la cabecera, mantener la distancia con sus pares, con los trabajadores de la misma línea del colectivo o el tren, y la desinfección de colectivos y trenes una vez que cumple el recorrido y llega a la siguiente cabecera. Similar también para los colectivos. A ver, minimizar el contacto físico. Esto significa también mantener una distancia, poner, por ejemplo, un vidrio o una suerte de nylon o de plástico para evitar el contacto transparente entre el chofer y los pasajeros. Capacitar al personal, fundamental, que sepan cómo cuidarse y difundir medidas de prevención a los usuarios. Que te cuide el personal y cuidar nosotros como usuarios también a quienes conducen los colectivos, Silvia. También para tener en cuenta el control de temperatura a los choferes cada vez que salen de una de las cabeceras y comienzan su jornada laboral. La clausura de la puerta delantera en el caso de los colectivos, aquellos vehículos que cuentan con la puerta media, los pasajeros ingresarían por ese lugar. Y la aislación física transparente, esto está relacionado justamente con ese nylon que seguramente muchos de ustedes habrán visto, Ale, ya en los colectivos, que separa a quien está al frente justamente del vehículo y a los pasajeros cuando suben, entre otras cosas, para colocar su sube allí en la máquina, que favorece obviamente la posibilidad de viajar en ese colectivo o en ese tren. Son medidas para cuidarnos. Estamos en vivo con Laura Mañocchi. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, estaremos ahí con nuestro móvil para tener mayor conocimiento de los alcances que va a tener esta medida, que tiene, por entre otras cosas, que se permita que aquellos empleados o personal esencial que tiene que tomar el transporte público, que tiene que viajar, lo haga con las medidas de precaución y aislamiento necesarias para cuidarse y cuidarnos. La formalización de estas medidas que muchos de ustedes seguramente ya han visto en varios medios de transporte, por ejemplo en los colectivos, medidas que no eran justamente similares entre todas las líneas. Cada línea adoptaba su propio protocolo en virtud del cuidado no solo de los pasajeros, sino también de los trabajadores de esa línea. Bueno, ahora la unificación de criterios a partir de este protocolo en particular para todas las líneas de transporte público, reiteramos, Ale, colectivos, trenes y subterráneos. Bien, Laura Mañocchi con más detalles. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo les va? Nuevo protocolo que se pone en marcha ya ha sido, por supuesto, oficializado a través del boletín oficial. Aquí estamos, con José Arteaga. Bueno, las nuevas prevenciones también tiene que ver, por supuesto, con las nuevas medidas. ¿Cuándo van a comenzar? En el día de la fecha, Laura, a partir de las recomendaciones del Ministerio de Salud, en la persona del ministro también de Transporte, Mario Meoni, este organismo ha actualizado el protocolo de funcionamiento con el transporte público de pasajeros. Tienen que ver con extremar todas las medidas de higiene, desinfección, ventilación, elementos de protección para usuarios y fundamentalmente para los choferes de cada unidad, y las medidas de mitigación en cada una de las empresas, atento a lo que viene pasando, especialmente en la zona metropolitana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, con quien además venimos trabajando desde el inicio de esta pandemia de manera muy articulada y te diría que diariamente. Muchos elementos ya los hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la articulación de la parte delantera y la parte trasera, no ingresar por la puerta delantera, aunque algunas unidades todavía lo siguen realizando. ¿Cómo van a sostener esta medida, por lo menos, y el control de parte de la empresa hacia los trabajadores? Digamos, ¿cómo los van a munir con elementos de higiene, etcétera? La empresa está obligada a desinfectar en cada recorrida, no solo en la cabecera central y en todas las cabeceras, y también de brindar los elementos indispensables de protección. Esto es utensilios de limpieza, barbijos, aislar al chofer en la unidad, hay que proteger al personal de transporte para que pueda seguir prestando esta función esencial, pero también es muy valioso lo que hacen los medios de comunicación en poder difundir estas pautas de conducta mínima de distancia, de aislamiento, de saber lo que hay que hacer en materia de emergencia en esta pandemia. Y las empresas también tener un plan de contingencia
por si pasa algo, saber a quién y dónde tienen que recurrir para disparar el protocolo de emergencia. Controlar sobre todo la temperatura corporal de los choferes, no solamente munirlos de material, sino también aislarlos en la cabina y en el habitáculo, la primera línea de asientos, por ejemplo. Todo eso tendrá que estar rigurosamente, ¿a partir de cuándo en todos los medios de transporte? A partir del día de la fecha, Laura, rige para todos los medios de transporte urbano. En las próximas horas estamos comunicando también el nuevo protocolo para el sistema ferroviario. Como bien decís, las empresas deben tomar temperatura al ingreso de la actividad de cada chofer y saber si están acordes para prestar el servicio. Deben convocar solamente al personal disponible para ese día y brindarles todos los elementos de protección y de higiene en la empresa y en la unidad. ¿Cómo acompañar, cómo reeducar a los choferes? Con mucha concientización. Esto es comunitario, esto es colectivo, esto es me cuido y te cuido y juntos nos cuidamos en esta situación que es nueva para todos, que ha venido para quedarse y que el transporte público no puede seguir siendo un factor potencial de contagio. Por eso, Salud y Transporte nos han indicado extremar estas medidas y lo estamos haciendo de común acuerdo con la Ciudad Autónoma, con la Provincia de Buenos Aires, pero también con todas las provincias de la República Argentina. Si hablamos de salud, por supuesto, tenemos que hablar de desinfección, no solo cuando el vehículo sale, sino también cuando las unidades comienzan a dar la vuelta, ¿no? Por supuesto, y llevar y tener contacto con el pasajero, con el público. Claramente, la desinfección es en cada vuelta, en cada ronda, en cada cabecera, en la primaria, en la secundaria. La ventilación es permanente, aunque haga frío, las ventanillas abiertas, la utilización de la puerta secundaria, la primaria es de uso exclusivo del chofer si la unidad lo permite, y fundamentalmente mucha distancia social, Laura, mucha distancia entre pasajeros, la utilización del tapaboca en caso de los usuarios, obviamente del aislamiento y del barbijo en el caso de los choferes. Por último, preguntarle si va a haber agentes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en los centros de transbordo, sobre todo donde se junta, por supuesto, la gente que viene en los colectivos, en los trenes y en los subtes. Hasta hoy estamos fiscalizando la desinfección en cada cabecera, en cada empresa, a partir de hoy en cada parada, sobre todo donde hay gran concentración de usuarios y de pasajeros y en la articulación del sistema ferroviario con el transporte, la CNRT va a controlar el cumplimiento de este nuevo protocolo. Gracias. La palabra de José Arteaga, recordemos el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el nuevo protocolo para el transporte público. Muchísimas gracias, Laura.